Episodio 1. El susurro que no venía de un hombre. ¿Has escuchado alguna vez una voz que no debería salir de una boca humana? Yo sí. Y no desde un sueño, sino desde el otro lado de un confesionario. La iglesia de San Erasmo llevaba cerrada 30 años. Nadie osaba rezar allí desde el último exorcismo. Nadie, excepto el padre Octavio. Decía que era su deber, pero también su castigo. Esa noche, llovía como si el cielo mismo escupiera los pecados de la tierra. El padre entró con su Biblia en una mano y un rosario en la otra. Encendió una sola vela y se sentó dentro del confesionario, esperando a quien había enviado una carta sin firma, sin remitente, con una sola línea escrita: tengo una verdad que puede romper el silencio del purgatorio. No pasó mucho antes de que la otra cortina se corriera, pero no entró nadie, o al menos, nadie visible. Sin embargo, la voz comenzó a hablar. Padre, he matado a un santo. La respiración del padre Octavio se congeló. La voz era cavernosa, como si cada palabra atravesara siglos. No sonaba humana, ni viva, y sin embargo, sabía su nombre. La confesión duró solo 3 minutos, pero desató un eco que no se detendría en el templo. Aquella noche, el padre no cerró el confesionario. Se quedó allí, arrodillado frente al espacio vacío, con la mirada fija en la rejilla, porque antes de que la voz desapareciera, le susurró algo que lo haría dudar de todo. La tierra cree en el cielo y en el infierno, pero nadie reza por los que aún arden en la mitad. Desde ese instante, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Estatuas que lloraban barro, agua bendita que se evaporaba, confesionarios que goteaban sangre. Pero lo peor fue el murmullo. Cada noche, a la misma hora, una nueva voz se presentaba en la cabina. Ninguna era igual, ninguna se identificaba. Todas confesaban crímenes que nadie recordaba. Todas hablaban como si nunca hubieran muerto. Hasta que una dijo: no estamos muertos. Estamos esperando ser escuchados. Y el purgatorio, por primera vez, comenzó a hablar. Episodio 2. El alma que rezó con los dientes rotos. ¿Se puede rezar sin lengua? ¿Se puede pedir perdón cuando lo único que queda son dientes partidos y gritos ahogados? Esa noche, alguien lo hizo. El padre Octavio ya no dormía. Desde la primera confesión, algo en él se había quebrado. Su piel se adelgazaba. Sus manos temblaban. Pero no dejaba la iglesia. Decía que si el purgatorio hablaba, alguien debía quedarse a escuchar. La segunda voz llegó a las 3 de la madrugada. Era aguda, pero rota, como un cuchillo frotado contra cristal. Y venía acompañada de un aliento frío, como si desde la rejilla soplara una tumba. Padre, le arranqué los dientes a mi hijo para que no gritara. Octavio no reaccionó al instante. Tardó en entender. Su cuerpo se paralizó. Y la voz continuó. Cada palabra arrastraba una culpa que parecía infinita. Contó cómo el niño lloraba en sueños. Como ella, porque era mujer. Ahora se notaba, lo ataba cada noche. Decía que no podía dormir con sus gritos. Hasta que decidió callarlo. Para siempre. Y entonces pasó algo que el padre jamás había presenciado en un confesionario. Del suelo, justo debajo de la rejilla, brotó un diente. Un diente infantil, cubierto de barro caliente. La vela se apagó. El aire olía a leche podrida y carne quemada. Y desde la oscuridad, la voz añadió: estoy aquí porque su alma aún grita. Y no hay cielo que lo escuche. El padre Octavio quiso huir, pero sus rodillas no respondieron. Cerró los ojos. Rezó. Maldijo. Lloró. Al abrir los ojos, la rejilla estaba llena de dientes. Docenas. Todos de niño. Todos recién arrancados. Aquella noche, comprendió que el purgatorio no era solo fuego. Era eco. Era el grito de los que fueron silenciados por quienes decían amarlos. Y que mientras el mundo duerme, las almas olvidadas siguen confesando. Episodio 3. El rezo que quemaba las paredes del confesionario. ¿Alguna vez has sentido que una oración no sube al cielo, sino que cae al suelo, como ceniza caliente? Esa madrugada, el padre Octavio encendió 3 velas. 2 de ellas se apagaron solas antes de que la primera voz surgiera. La tercera comenzó a gotear cera negra. No era normal. Nada lo era ya. La voz llegó sin aviso. Sin viento. Sin sombra. Era seca. Más seca que un cadáver bajo tierra. Y recitaba algo. No era confesión. Era un rezo. Uno antiguo, pero distorsionado. Como si lo estuvieran leyendo desde el fondo de una hoguera. El fuego no purifica si arde sin fe. El padre se incorporó. Abrió la rejilla. No vio nada. Pero el olor. ¡Oh! El olor. A madera ardiendo. Incienso podrido y carne que no era de este mundo. La pared de su lado comenzó a agrietarse.
como si las palabras fueran brasas que la lamían desde dentro. La voz continuó rezando. No pedía perdón. Invocaba algo. Una presencia. Un recuerdo. Un castigo. Y con cada verso, los bancos del templo crujían. El altar lloraba agua hirviendo. El padre gritó: ¿Quién eres? Y la voz respondió: Soy la oración que un sacerdote quemó porque hablaba del juicio de los justos. Las llamas comenzaron a brotar desde las uniones de la madera. No eran rojas. Eran blancas. Frías. Espirituales. No destruían, marcaban. Tallaban símbolos en el confesionario. Lenguas muertas. Versos prohibidos. Octavio intentó apagar el fuego con agua bendita, pero ésta se evaporó antes de tocarlo. El rezo seguía, ahora más fuerte, más desesperado, como si quien rezara estuviera siendo quemado. Una y otra vez. Padre, no vengo a ser perdonado. Vengo a recordarle que hay oraciones que, si se apagan, arden por siempre. Cuando todo terminó, el fuego se extinguió solo. El confesionario quedó cubierto de ceniza, pero no de madera, sino de papel. Miles de fragmentos de páginas antiguas, todas quemadas, todas ilegibles, todas, excepto una. Y los que no escucharon el purgatorio, serán sus voces eternas. El padre Octavio no durmió esa noche, ni ninguna otra desde entonces, porque entendió que en ese templo maldito, hasta las oraciones tienen cicatrices. Episodio 4, la niña que confesó desde dentro del ataúd. ¿Puede una voz infantil romper el silencio, desde un lugar donde no hay aire? La cuarta noche llegó sin luna. Las nubes se amontonaban como testigos mudos sobre San Erasmo. El padre Octavio, agotado pero firme, volvió al confesionario con un temor nuevo. La voz que escucharía no vendría sola. Y no se equivocó. Al tocar la madera del confesionario, sintió frío, pero no en la piel. Era dentro del hueso, como si la muerte lo hubiera rozado con un dedo. Se sentó, cerró los ojos, rezó, y entonces, la escuchó. Padre, me enterraron sin dejarme terminar el Ave María. La voz era pequeña, muy pequeña, pero clara. No temblaba, no lloraba, solo hablaba como quien sabe que ya no tiene tiempo. La niña confesó entre pausas. Cada frase parecía masticada por la tierra. Dijo que su madre la obligaba a arrodillarse sobre arroz hasta sangrar, que el cura del pueblo la hacía repetir oraciones hasta que olvidara su nombre, que una noche, cansada de tanto castigo, se quedó dormida mientras rezaba. Y no despertó nunca más. Me dijeron que me fui al cielo, pero nunca llegué. El padre Octavio tragó saliva. La rejilla crujía como si algo del otro lado empujara con uñas diminutas. Y lo peor fue que, él conocía esa historia, o al menos parte de ella. Había leído el informe. Muerte súbita infantil, decía, pero nadie habló del arroz, ni del rosario roto que encontraron dentro del ataúd. Quiero confesar, padre, porque no quiero rezar sola por toda la eternidad. El viento sopló dentro del confesionario. Las velas se inclinaron hacia ella, no hacia Dios. Y por primera vez, el padre Octavio lloró en silencio. Te escucho, hija. La niña comenzó a rezar, pero no era el Ave María. Era algo más. Una mezcla de súplica, lamento y himno. Y cada palabra se grababa con escarcha en los cristales de la iglesia. Cuando terminó, un susurro salió de la rejilla. Gracias por no dejarme sola. Y un pequeño aliento tibio tocó la mano del padre, como si una niña hubiera sonreído desde su tumba. Al día siguiente, el confesionario amaneció lleno de pétalos blancos. No había flores en la iglesia. Nadie había entrado, pero todos los pétalos formaban una sola frase sobre el suelo. Ahora, el purgatorio tiene una voz que canta. Episodio 5, el pecador que confesó sin lengua y fue perdonado por una sombra. ¿Puede alguien confesar un pecado sin pronunciar una sola palabra? Aquella noche, el confesionario no olía a incienso. Olía a herrumbre y sudor. El padre Octavio lo notó apenas entró. Era como si el pasado estuviera respirando dentro de la madera. Apenas cerró la rejilla, escuchó un sonido ahogado. No era voz, era un intento. Un gruñido húmedo, de garganta rota, como si alguien quisiera hablar, pero no pudiera. Luego, algo golpeó suavemente la rejilla desde el otro lado. Un dedo, dos, una mano. Y entonces, el padre la vio, una lengua, pálida, cercenada, sostenida en una palma temblorosa. El aire se volvió espeso. El reloj de la sacristía se detuvo. Y sin embargo, algo comenzó a llenar el espacio. No una voz, sino una presencia. Las palabras comenzaron a formarse en su mente. Directas, sin sonido, como si fueran dictadas desde dentro. Padre, blasfemé contra el espíritu durante años.
Usé mi lengua para maldecir cada oración que escuché. Quemé Biblias. Escupí hostias. Me burlé del cuerpo de Cristo. Hasta que Él me lo quitó. El padre Octavio no podía moverse. Era como si sus pies estuvieran clavados al suelo. La lengua temblaba sobre la mano incorpórea. Y seguía sangrando. Como si jamás dejara de pagar su precio. Intenté morir. Pero solo vine aquí. Y aquí. No hay silencio. Aquí todos gritan. Pero nadie escucha. En ese momento, la sombra se deslizó dentro del confesionario. No caminaba. Flotaba. No tenía forma exacta. Pero su contorno era humano. Y se arrodilló del lado del penitente. El padre Octavio, sin entender por qué, levantó el rosario. Pero la sombra no reaccionó con odio. Se inclinó. Y lloró. Una lágrima cayó sobre la lengua. Y ésta, por un instante, dejó de sangrar. Padre, ¿puede el perdón llegar aunque las palabras ya no puedan salir? Octavio tembló, pero respondió desde lo más profundo de su alma. Si tu arrepentimiento es real, el cielo encuentra maneras. La sombra se desvaneció. La mano se deshizo en polvo. La lengua desapareció. Pero en el suelo quedó una única huella, un rosario. Hecho de ceniza. Con cada cuenta marcada con un nombre. Todos ellos. Malditos. ¿Todos ellos? Esperando ser oídos. Esa noche, el padre Octavio no rezó. Escuchó. Porque entendió que, en el purgatorio, incluso los que no tienen voz, aún quieren ser perdonados. Episodio 6. El sacerdote que se confesó a sí mismo, y Dios no respondió. ¿Qué sucede cuando quien escucha todas las confesiones necesita hacer la suya? La noche cayó como un telón sobre San Erasmo. El padre Octavio, exhausto, tembloroso, se sentó esta vez en el lado opuesto del confesionario, el lado del penitente. Encendió una vela, la puso frente a él, abrió la rejilla, y habló. Padre, he dudado de la fe, he escuchado voces que no deberían existir, he perdonado pecados que no comprendo. Y lo peor, se detuvo, miró el crucifijo colgado frente a él, y tragó saliva como si llevara fuego en la garganta. He comenzado a creer que el purgatorio no está después de la muerte. Está aquí, en este templo, en mí. Silencio. Esperó una voz, un susurro, un temblor, pero no vino nada. Solo el sonido de su propia respiración, y el crujido del banco bajo su peso. He pecado de soberbia por creer que podía cargar las culpas de otros. He pecado de cobardía por no cerrar estas puertas. Y he pecado de desesperanza, porque ya no sé si Dios aún escucha desde este lugar. La vela comenzó a chispear, pero no se apagó. La llama se inclinó hacia él, como si una presencia invisible se acercara. Silenciosa, contenida. Y entonces, la rejilla del otro lado se cerró sola. Octavio se incorporó, con el rostro desencajado. Se quedó quieto. El aire cambió. Ya no olía a madera ni a incienso. Olía a confesión seca, a páginas arrancadas, a cielo clausurado. Una palabra se formó en la pared del confesionario, escrita con humedad, como si alguien la hubiera exhalado desde el otro lado. Todavía no. El padre cayó de rodillas. Lloró sin entender si su culpa era mayor que la de quienes venían cada noche. Porque ahora sabía algo que lo atormentaría hasta el último suspiro. Dios sí escucha, pero a veces, elige no responder. Y ese silencio, en el corazón de un sacerdote, puede ser más cruel que cualquier condena. Episodio 7. El alma que confesó un pecado que aún no ha cometido. ¿Es posible arrepentirse de algo que todavía no ha sucedido? El padre Octavio despertó en medio de la noche con un sabor a hierro en la boca. No había dormido en su habitación. Se había quedado, una vez más, dentro del confesionario. El único lugar donde el infierno parecía tener voz, y el cielo. Oídos cerrados. A las 3:33 en punto. La puerta de la iglesia se abrió sin que nadie la tocara. Un viento tibio, pero denso como la culpa, recorrió las naves del templo y se coló entre las rendijas del confesionario. La rejilla se oscureció, como si la luz no pudiera atravesar el alma que se acercaba. Padre, vengo a confesar lo que aún no he hecho, susurró una voz masculina. Joven, quebrada, pero limpia, casi inocente. Octavio no respondió. Solo escuchó. Mañana mataré a alguien. Ya lo decidí. Ya lo he visto en sueños. Mi mano, el cuchillo, su garganta, todo. Sé que lo haré, pero no quiero hacerlo. No quiero, y sin embargo, no sé cómo detenerlo. El padre tragó saliva. ¿A quién matarás? A un hombre de fe. Un hombre que escuchó demasiadas confesiones, y dejó de creer en el perdón. El confesionario se estremeció. Octavio comprendió. Era él. El joven al otro lado estaba confesando un crimen, que aún no cometía. Pero lo peor no era eso.
Lo peor era que sentía que ya no podía evitarlo. Como si alguien, o algo, le hubiera escrito ese destino en la sangre. ¿Y por qué me lo dices? Porque quiero saber si, aún así, podré ser perdonado. Porque el pecado ya vive en mí. Aunque la acción aún no se ha cumplido. El silencio se hizo eterno. Octavio no sabía qué responder. Nunca le enseñaron a absolver futuros. Ni a bendecir lo inevitable. Finalmente, dijo, confiesa lo que hay en tu alma. No lo que está escrito en tu miedo. La voz se quebró. Entonces confieso que quiero ser salvado, antes de convertirme en mi condena. Y se fue. Sin cerrar la cortina. Sin dejar olor. Solo el eco de un crimen aún no cometido, y la duda sembrada en el corazón del sacerdote. ¿Y si el purgatorio también es eso? Un lugar donde las decisiones futuras ya gritan, antes de que ocurran. Episodio 8. La madre que confesó haber rezado para que su hijo no resucitara. ¿Puede una madre desear que su hijo permanezca muerto, incluso si Dios le ofrece devolverle la vida? Esa noche, el aire dentro del confesionario olía a flores marchitas. El padre Octavio sintió que algo distinto se aproximaba. No un alma perdida, sino una rota por completo. La voz que habló era femenina. Suave. Pero no temblaba. Tenía el tono de quien ha llorado tanto que ya no le queda nada más que decir. Padre, me llamo Clara. Hace años. Mi hijo murió en mis brazos. Un accidente. Agua. Silencio. Una oración que no llegó a tiempo. El sacerdote cerró los ojos. Escuchó con el alma. Recé. Grité. Le rogué a Dios que me lo devolviera. Pero cuando sentí que alguien me escuchaba, recé de nuevo. Esta vez no para salvarlo, sino para que no volviera jamás. Silencio. ¿Por qué? Susurró el padre. Porque entendí lo que había en sus ojos antes de morir. Miedo. No por la muerte, padre, sino por mí. Yo no lo protegí. Yo lo entregué a un hogar que le hizo daño. Cerré los ojos cuando él me pedía ayuda. Y cuando se fue, su alma aún me miraba. Con reproche. Con verdad. Un ruido extraño surgió en la madera. Como si la rejilla respirara. O llorara. La voz siguió. Dios escuchó mi segunda oración. Nunca volvió. Pero ahora, cada noche, escucho pequeños pasos detrás de la puerta de mi habitación. Y una respiración. Una que no me perdona. Octavio tembló. No por lo que oía, sino por lo que sentía, un niño invisible. En algún rincón de esa iglesia. Con la mirada clavada en su madre desde el otro lado del purgatorio. ¿Quiere usted confesar su deseo? Preguntó, casi sin voz. No, padre. No quiero ser perdonada. Quiero que Dios me entienda. Que sepa que hay pecados que nacen del amor, pero se pudren en la culpa. Y con eso, se fue, dejando un suspiro. Una rosa seca en el suelo del confesionario. Y una pequeña huella infantil junto a ella. Esa noche, el padre Octavio no solo escuchó una confesión. Escuchó el eco de una oración que jamás debió ser pronunciada. Episodio 9. El niño que confesó los pecados de su ángel guardián. ¿Y si los ángeles también pecan? ¿Pero nadie quiere escucharlo? Esa noche, la iglesia olía a yeso húmedo y a pan sin bendecir. El padre Octavio llevaba horas sin moverse, esperando una voz. Pero lo que apareció no fue una voz. Fue un susurro entrecortado, infantil, cargado de miedo. Padre, no vengo a confesar lo que hice, sino lo que me obligaron a guardar en silencio. La voz era de un niño, muy joven, pero hablaba con el peso de alguien que ya había atravesado siglos. Mi ángel me hablaba. Me decía qué evitar, qué rezar, cómo protegerme. Pero una noche, me pidió un secreto. El padre se inclinó, sintiendo que algo frío se deslizaba desde su columna hasta su pecho. El niño siguió. Me hizo tocar una cruz con sangre. Me dijo que debía hacerlo para ganarme el cielo. Pero sentí fuego, dolor. Y después, silencio. Él me pidió que nunca contara lo que vi detrás de sus ojos. Octavio murmuró. ¿Qué viste? Oscuridad. Padre. Pero no la del infierno. Era la de alguien que ya no quería proteger. Solo observar. Como si el castigo le gustara. Como si hubiese olvidado a Dios. El confesionario crujió. Una pluma cayó del techo. Una pluma negra. Como si el aire hubiera expulsado parte de una verdad prohibida. Mi ángel ya no reza. Solo me mira dormir. Espera algo. Y cada noche, está más cerca de mi cama. Octavio. Con la voz temblorosa. Preguntó. ¿Quieres confesar algo? ¿Hijo? Sí. Que tengo miedo de morir. Porque no sé si me llevará al cielo, o me dejará caer con él. El padre sintió una lágrima resbalarle. Pero no era suya. Cayó desde la rejilla. Transparente. Pure. Como si el niño aún creyera que podía ser salvado. ¿Tú crees que Dios castiga a los ángeles? ¿Padre? El sacerdote no supo qué decir.
Solo alcanzó a apretar el crucifijo entre sus manos. Mientras del otro lado, el niño susurraba: yo sí. Y creo que el mío ya está cayendo. Esa madrugada, el altar apareció rodeado de plumas. Algunas eran blancas, otras grises, y en el centro, una sola negra ardía sin consumir. Episodio 10. La monja que murió confesando un pecado que nunca cometió. ¿Puede una mentira dicha bajo voto convertirse en una condena eterna? Esa noche, el viento no cruzaba las ventanas. La iglesia entera parecía contener la respiración. El padre Octavio sintió una presencia distinta. Una que no pedía perdón, sino justicia. La voz que surgió era de mujer. Vieja, apacible, cansada como un rezo repetido demasiadas veces. Padre, aquí estoy. Por fin, aunque ya no tengo carne. Todavía tengo culpa. Octavio reconoció el tono. Era el de las mujeres que vivieron con fe, pero murieron sin respuesta. Me llamaban Sor Antonia. Murieron creyendo que yo amaba al jardinero, que me manché, que lo toqué, que rompí mis votos. Pero nunca lo hice. La voz no temblaba. Era como una carta escrita con fuego lento. Me acusaron, me aislaron, me quitaron la comunión. Murieron mis días entre paredes frías, preguntando a Dios por qué el silencio pesa más que el pecado. Octavio apretó los puños. Y entonces, ¿por qué confesaste? Porque ya no quería estar sola. Porque una mujer santa no puede gritar. Pero una pecadora, si es escuchada. Un murmullo recorrió la iglesia, como un rezo rezado al revés. Padre, vine a confesar lo que no hice, porque nadie quiso escuchar la verdad. Y ahora, el purgatorio me abraza como si el pecado fuera real. Y cada noche, revivo una culpa que nunca fue mía. La rejilla del confesionario se llenó de escarcha. No hacía frío. Era la vergüenza cristalizada. ¿Qué espera de mí? ¿Sor Antonia? Susurró Octavio. Que me absuelva, aunque no haya pecado. Que alguien, por fin, me crea. El padre levantó la cruz, y por primera vez, no la alzó hacia el cielo, sino hacia la oscuridad del suelo. Te absuelvo, hija, en nombre de aquel que también fue condenado por lo que no hizo. La iglesia entera crujió, como si soltara un aliento retenido por años. Y una luz suave recorrió las bancas. No era divina, era humana, justa. Al día siguiente, sobre el altar, apareció un velo blanco, sin polvo, sin tiempo, y una flor intacta, como si alguien, por fin, hubiera dejado de arder en silencio. Episodio 11. El espíritu que confesó a través del cuerpo de otro. ¿Y si una confesión no viene del alma que habla, sino de la que habita dentro sin permiso? El padre Octavio estaba agotado. El rostro más pálido, los ojos más hundidos. Parecía llevar siglos escuchando gritos que no eran suyos. Esa noche, sin embargo, lo esperaba algo que desafiaba incluso al miedo. Un hombre joven, de mirada vacía, se sentó frente a la rejilla. No dijo su nombre, no pidió perdón, solo abrió la boca, y algo más habló por él. Padre, no soy quien cree que soy. La voz no coincidía con el rostro. Era vieja, profunda, desgastada por siglos de arrepentimiento. Cada palabra parecía arrastrarse con cadenas invisibles. Este cuerpo fue mi refugio. Lo encontré abierto, dormido, débil. Entré sin ser llamado. Ahora, solo quiero salir. Pero antes debo confesar. Octavio se estremeció. No era posesión demoníaca. Era algo más. Más humano. Más trágico. Una alma del purgatorio, usando a un vivo para hablar. Viví sin fe. Morí sin nombre. Mis pecados fueron tantos que olvidé cuáles me condenaron. Pero hay uno solo que no me deja descansar. La vela del confesionario se inclinó hacia la rejilla, como si incluso el fuego quisiera escuchar. Abandoné a mi hijo frente a un templo, recién nacido, llorando, con una nota atada al pecho: perdóname por no saber amarte. Octavio sintió un nudo en el estómago, no por lo que escuchaba, sino porque había leído esa historia. La había escuchado una vez, de un hombre sin pasado. Y ese hombre era el mismo que ahora hablaba desde el otro lado. ¿Tú eres su padre?, preguntó, horrorizado. Lo fui, y ahora lo habito. Él no lo sabe, pero su alma me dio abrigo. Y yo, quiero pedirle perdón antes de irme. El cuerpo del joven se estremeció. Una lágrima cayó por su mejilla, aunque sus ojos seguían vacíos. ¿Puedo ser absuelto, desde dentro? El padre Octavio, con el alma rota, susurró: si el dolor es real, también lo es el perdón. Y al decirlo, el joven se desplomó, desmayado, vacío, liberado. El espíritu se había ido, pero dejó una palabra grabada con aliento sobre la madera. Gracias.
Episodio 12. El alma que pidió no ser perdonada jamás. ¿Puede un alma odiarse tanto que rechace el perdón incluso si el cielo se lo ofrece? Esa noche no hubo pasos, ni viento, ni crujidos. El silencio fue absoluto, como si la iglesia entera supiera lo que estaba por venir. El padre Octavio ya no esperaba redención. Solo escuchaba, aguardaba. Pero esa voz lo rompió. Padre, no vengo a pedir perdón. Vengo a asegurarme de que no me lo dé. Era una mujer. Su tono era árido, sin emoción, como si cada palabra estuviera escrita en piedra. No tenía lamento. No había culpa. Solo certeza. Fui monja. Fui guía espiritual. Y un día, decidí dejar morir a una niña, solo para probar si Dios la salvaría sin mi ayuda. Octavio se cubrió el rostro. El aire dentro del confesionario se tornó denso, como si cada molécula de oxígeno se sintiera impura. No gritó. Solo me miró, esperando una mano que no extendí. Y cuando su aliento se apagó, sentí algo que ningún alma debería sentir, alivio. ¿Por qué lo hiciste?, susurró el padre, casi sin fuerzas. Porque quería saber si el cielo intervenía sin los santos. Y no intervino. La dejé morir para descubrir que estamos más solos de lo que creemos. Una pausa. Y desde entonces, cada vez que alguien intenta absolverme, lo pierdo. Una vez fue un sacerdote. Otra, un confesor en sueños. El perdón me maldice. Padre, porque si lo acepto, ella no podrá descansar jamás. Octavio comprendió. Aquella alma no buscaba redención. Era el último muro de contención para una niña que aún no encontraba paz. Entonces, ¿por qué vienes aquí? Para que sepa que existimos los que no merecemos el cielo. Que hay culpas que deben vivir eternamente. Que alguien, alguna vez, diga no al perdón. Por justicia. Un golpe seco sonó detrás de la rejilla, como si algo hubiera desaparecido de repente, o como si el alma misma se hubiera arrancado del recuerdo. Al día siguiente, el padre encontró una sola pluma negra sobre el altar, y debajo, una oración incompleta, como si una voz hubiera sido silenciada a mitad de camino. Señor, no me mires, no me busques, no me... Episodio 13. El pecador que confesó, en nombre de Dios. ¿Qué harías si alguien dijera que no habla por sí mismo, sino por el mismísimo Dios? El padre Octavio ya no diferenciaba los días de las noches. Las confesiones se mezclaban con sus propios pensamientos. Y a veces, creía escuchar voces aún cuando la iglesia estaba vacía. Pero aquella madrugada, la presencia fue distinta. El confesionario no crujió. La vela no tembló. Fue como si todo el aire se hubiese detenido en una exhalación divina. Una figura entró. No se sentó. No respiraba. Solo habló. Padre, no peco en mi nombre. Pecaré en nombre de Dios. Octavio sintió que algo frío le atravesaba el pecho. La voz era clara, perfecta, sin sombra de duda ni emoción. Cada palabra tenía un ritmo que no parecía humano. Como si alguien, o algo, repitiera una verdad escrita antes del tiempo. ¿Quién eres? Un elegido. No por virtud, sino por función. Me han encargado limpiar lo que la fe ha ensuciado. Cortar la lengua a los falsos profetas. Encender fuego donde los rezos son negocio. El padre no sabía si estaba ante un loco, o ante un instrumento de algo mucho más alto, o más bajo, de lo que podía comprender. ¿Y qué deseas confesar? Que el juicio ya ha comenzado. Que yo, soy su anuncio. Que el purgatorio habla porque el cielo está cansado de guardar silencio. Las paredes del confesionario sudaron. Una gota cayó del techo. Pero no era agua. Era cera ardiente. Sangre líquida. Fe derretida. He visitado templos. He entrado en abadías. He escuchado a los santos de cartón. Y he reído. Porque Dios ya no está en sus altares, está en el lamento de los que nunca fueron escuchados. El padre Octavio, temblando, se arrodilló dentro del confesionario. No por miedo, sino por revelación. Porque esa noche, por primera vez, entendió que quizás las confesiones no eran solo lamentos de almas atrapadas. Quizás eran advertencias. Y quizás Dios estaba confesando a través de ellos. Cuando levantó la vista, la figura ya no estaba. Pero en el asiento de madera quedó tallada una frase que no pudo borrar. Yo también me arrepiento. Episodio 14. La última confesión antes de que el purgatorio se calle. ¿Y si el silencio es más aterrador que cualquier grito? Esa noche, la iglesia de San Erasmo no tembló. No llovía. No había sombras nuevas. Y sin embargo, el padre Octavio sintió que todo el universo contenía la respiración. No llegó nadie. No habló nadie. Solo el eco. Solo la ausencia. Hasta que, el confesionario se cerró solo. Octavio, agotado, se sentó. Ya no tenía miedo.
Ya no tenía fe. Solo un rosario gastado entre los dedos y la certeza de que esa sería la última vez que escucharía. La voz no era de hombre ni de mujer. No era joven ni vieja. Era todas las voces que habían pasado. Un coro, un suspiro compartido por cientos de almas. Padre, gracias por escucharnos. El sacerdote no respondió. Solo inclinó la cabeza. Ya no vendremos más. El purgatorio ha hablado. Lo que debía decirse, ya fue dicho. Pero antes de partir, queda una última confesión. No por culpa, sino por advertencia. Un murmullo se extendió por las paredes. El mármol lloró grietas. La cruz del altar se inclinó hacia la oscuridad. No todos los que rezan están en el cielo. No todos los que arden están en el infierno. El purgatorio no es castigo. Es testimonio. Octavio sintió que su pecho se abría, como si cada palabra removiera años de fe malentendida. Los que lloran en silencio. Los que murieron con secretos. Los que fueron olvidados. Todos hablaron. Y tú, fuiste el único que escuchó. La vela del confesionario se extinguió. Pero el aire seguía tibio. Vivo. Y ahora, Padre, reza por ti. Porque cuando el purgatorio se calle, solo quedarán los que jamás confesaron. El crujido final fue suave, como una puerta cerrándose desde el otro lado del tiempo. Y desde entonces, en San Erasmo, nadie más se confesó. Pero cada noche, cuando el reloj marca las 3:33, una sola frase aparece escrita en la madera del confesionario. Gracias por no tener miedo al eco de los condenados. Episodio 15. El eco que no era de los muertos, sino de los vivos. ¿Y si los verdaderos condenados no están en el más allá, sino aquí, rezando con la boca cerrada? Pasaron semanas. La iglesia de San Erasmo permanecía en pie, pero vacía de almas. El padre Octavio no abandonó su sitio. Esperaba algo. Una señal. Un susurro. Un error en el silencio. Y finalmente, llegó, pero no desde el purgatorio. Fue una niña. De carne. De hueso. Con ojos que no deberían haber visto lo que vio. Se acercó al confesionario. Sola, sin temblar. Y dijo, Padre, no vengo por mí. Vengo por mi madre. Ella no puede hablar, pero grita todas las noches cuando sueña. Octavio se quedó helado. La voz de la niña no era fantasmal. Era humana. Real. Pero lo que dijo después fue lo que lo hizo arrodillarse. Dice nombres que no existen. Reza en idiomas que nunca aprendió. Y escribe palabras en los espejos, que solo aparecen a las 3:33. El padre sintió un peso familiar. Como si el purgatorio no se hubiera callado, sino que hubiera comenzado a vivir en la carne. ¿Qué quieres confesar, hija? Susurró. Que hay voces que no mueren. Que los que no fueron escuchados, ahora usan a los vivos para seguir hablando. Un golpe seco se oyó detrás del altar. Como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible desde el otro lado del muro. Y la niña, con una calma imposible, añadió, no todos los ecos son del más allá. Padre, algunos son del alma que aún respira y ya no puede callar. Octavio entendió. El purgatorio no era un lugar. Era un estado. Una prolongación del dolor que no encontró salida. Y ahora, buscaba cuerpos que lo llevaran como cruz. Esa noche, el sacerdote no durmió. Salió por primera vez en mucho tiempo. Caminó por la ciudad. Escuchó oraciones. Vio ojos rotos. Gente viva, condenada en silencio. Y supo que su labor no había terminado. Porque mientras exista una sola alma que calle su verdad, el purgatorio seguirá hablando, con la voz de los vivos.